Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a una nueva entrega de Milim, la historia de las diásporas con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, dispuesta a trabajar siempre con estos temas que a veces son confusos para la gente. Son confusos porque todos sabemos que los que vinieron acá, mis abuelos entre ellos, tenían pasaportes del Imperio Ruso, pero no eran rusos. Los que vivían en la zona de residencia. Ahora vamos a seguir hablando de eso, simplemente recordarle a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página www.milimcultural.com.ar y si quieren pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y de forma gratuita un boletín con historias de la historia judía escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y ahora sí vamos a esta que es la séptima entrega de los judíos en el Imperio zarista. Hemos hablado de la evolución y cómo se conformó esta zona de residencia que era prácticamente un país entero, tenía un tamaño muy grande donde estaban confinados los judíos y cómo de a poco su situación en algunas cosas fue variando, aunque poco, hasta la regulación legal con la Revolución Rusa en el 1917-18, ¿no? Pero hasta ese momento también pasaron cosas. Sí, y pasaron tantas. Por empezar, lo que está bueno es que más allá de que yo la vez pasada dije cuántos kilómetros tenía, está más claro decir que era un poco más grande que el Estado francés, que es grande. Para los estándares europeos y para cualquier estándar, Francia es un país grande. Y bueno, y abarcaba ese espacio, la zona de residencia de los judíos. Abarcaba innumerables aldeas, ciudades, y como ya lo repetimos muchas veces, estableció un modo ashkenazí de vivir. Ashkenazí porque la lengua común, la lengua franca, fue el yiddish. Cierto que después, cuando aparece el sionismo, también se va a introducir el hebreo, pero todo judío que viviera ahí tenía que hablar bien el yiddish. Y además ahí van a tener lugar, sobre todo para el siglo XIX, innumerables divisiones. Ya venían teniendo lugar, son las divisiones que va a haber dentro del judaísmo, la parte que es la ortodoxia, la que es absolutamente, que son los masquilim, pero se va a expandir de un modo muy grande el movimiento jasídico. Si uno mira antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que uno puede deducir es que la mayor parte de los sectores populares de la zona del este de Europa pertenecían al hasidismo, pero también dentro de esto también van a estar los judíos ayornados, los judíos educados según el movimiento, los judíos seculares de la Escalá, después los judíos de izquierda, los judíos de derecha, después el sionismo y el sionismo de derecha y el sionismo de izquierda. Es decir, es un mundo absolutamente variopinto, con características propias, con rasgos propios, y que esto se va a transmitir, sobre todo si uno lo piensa bien, a lo que es Israel, incluso hoy día. Bueno, tiene que ver con que más o menos para 1897, que tiene lugar, 1897 o 1894, que va a tener lugar el primer congreso sionista. También al mismo tiempo surge un partido nuevo que va a ser el Bund, que es un partido absolutamente la socialdemocracia judía, que cree absolutamente en la cultura judía y en el mantenimiento del yiddish como la lengua de los judíos. De hecho, yo creo que ya lo dije una vez, fueron los que más libros se editaron en yiddish y crearon una cultura en yiddish notable.
Esto fue ahí en Vilna. Entonces esto también, pero ellos no creían en la creación de un Estado judío, no adhirieron al nacionalismo sionista. Todas estas cosas van a pasar en medio de quién gobierna también el Estado ruso. Hubo un zar Alejandro, estos pertenecían a la dinastía de los Romanov. Los Romanov establecieron una serie de cambios más o menos para 1853, creo, más o menos. Entonces, de regulaciones donde permitieron que los judíos que hubiera judíos que pudieran salir de la zona de residencia y que pudieran vivir dentro del territorio del Imperio Ruso, propiamente de Rusia. Y esto es un cambio muy grande, tampoco es que era para muchos, pero esto significa una mejora en la condición de los judíos. Parece ser que también hubo regulaciones más benévolas en cuanto a que dejaron de perseguir a los chicos con el tema de integrarlos al ejército ruso. El tema de que los ponían 30 años, y la verdad que esto fue hecho con la maligna intención de que se olvidaran de que eran judíos. Curiosamente, hubo judíos que estuvieron 30 años en el ejército ruso, en zonas absolutamente alejadas de todo, y se acordaban que eran judíos. Esas cosas con los judíos suelen suceder. ¿Y quiénes son a los que ellos van a aceptar en ese territorio ruso? Y bueno, van a aceptar a mercaderes. Se ve que cuando los necesitaban, los toleran dentro del territorio ruso. Van a aceptar también a gente con títulos académicos, seguramente médicos, y gente de formación universitaria. Y van a aceptar también a gente, sobre todo esto es visible en San Petersburgo, gente de buen nivel económico. En otro momento también permiten la llegada de artesanos o gente especializada en cosas que por ahí no existían en Rusia. Y entonces acá hay varias cuestiones. Hay una parte de la prensa rusa, de la opinión política rusa, que considera que es necesario, estos son los liberales y gente no antisemita, que considera que los judíos debían ser integrados y que se les debían reconocer sus derechos. Porque bueno, el tema de la persecución y de las autorizaciones que ellos tenían para salir fuera de ahí de la zona de residencia eran muy estrictas. Así que los que se arriesgaban tenían muchas agallas, porque los agarraban y los metían de vuelta, o los metían presos o hacían razias. Se dice que eso pasó no en Vilna, en Odessa o en una de estas ciudades en Kiev, que hacían razias para buscar a los judíos que estaban ilegalmente. Y no seguramente, de hecho se sabe que en territorio ruso hubo muchos judíos viviendo de modo clandestino, sin documentos y sin estar autorizados para vivir allí. Y por otra parte también es un momento muy álgido en la vida judía en toda la zona de residencia. ¿Por qué es muy álgido? Bueno, porque surge una intelectualidad notable entre estos bundistas de izquierda, entre estos sionistas. Surge gente con un muy alto nivel y con además una grandes aspiraciones políticas. Están los que se quieren integrar al Estado ruso, tienen la esperanza de que van a poder ser rusos. Yo me pregunto por qué no a esta altura. Bueno, pero a los judíos siempre podemos estar haciendo preguntas que no son siempre fáciles de contestar. Y estaban los otros, los que después van a ser comunistas. Lo que yo quiero dejar en claro es esto. La zona de residencia es destruida después de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique.
en 1917. De hecho, igual ya había judíos que estaban viviendo en 1905 en Rusia. Y lo que yo creo que ya una vez lo dije, pero dicen que no importa volver a repetir las cosas, que ese es un método que se usa para que la gente recuerde. Y en todo caso, los que no lo escucharon otras veces lo escucharán hoy. La zona de residencia fue una zona terrible para los judíos en los años de la Primera Guerra Mundial, cuya conmemoración tuvo lugar, el armisticio tuvo lugar, creo que el sábado o el domingo, ¿no? Y en esa fue como ese chiste o ese dicho judío que no te quejes que siempre podés estar peor. En el judaísmo se habló poco, son pocos los historiadores, ahora un poco más, que se dedican a hablar de lo que les pasó a los judíos en esa época, entre los años de la guerra, entre 1914 y 1918, porque vivieron la zona de residencia, constituyó lo que fue el frente oriental de esa guerra, donde lucharon los alemanes, el imperio austrohúngaro, con los rusos, así que fue una zona terrible para los judíos. Los rusos obligaron, a pesar de que no tenían judíos en su territorio, pocos, los obligaron a integrarse a su ejército, así que parece ser que lucharon en esa guerra entre 500 o 600 mil judíos. Y alguien me contó, yo no lo busqué en lo de ustedes, que ustedes tienen en los videos un video de cómo desplazaban a la gente. ¿Es así? ¿Vos te fijaste? Lo tienen ustedes, hay un video muy antiguo, creo que es un video hecho en Rusia, sobre cómo se desplazó a los judíos de esas zonas, porque los rusos los consideraban cómplices de los alemanes. Y de hecho, digamos que para aquellos años los judíos simpatizaban más con los alemanes que con los rusos. No tenían por qué simpatizar con los rusos ni con los zares, no había ninguna razón, y sobre todo la última dinastía fue terrible para los rusos y para los judíos también, para todos. Así que había como la sospecha de que los judíos colaboraban con los alemanes. En realidad los judíos no colaboraban con nadie porque estaban en una situación terriblemente incómoda, donde pasaban los regimientos, todos los distintos, y todos robaban. Incluso los alemanes, que fueron buenos y en algún momento repartieron comida. Lo que pasa que en el ejército alemán no hay que olvidarse, y también en el austrohúngaro, que había judíos. Y los judíos, cuando venían, trataban de aliviar la situación, o se conmovían de la situación en que estaba viviendo esta gente. Pero el tratamiento que le dieron sobre todo los rusos a los judíos, y eso fue los rusos y los polacos, fue espantoso. A mí no me gusta usar palabras rimbombantes, pero así fue. Creo que una vez yo lo conté, que dijo que entraron militares de alta graduación. No estamos hablando de soldados rasos, no estamos hablando de los cosacos, de gente que tenía sus colegas luchando ahí en el ejército ruso. Violaron a las mujeres, estoy hablando de oficiales, no estoy hablando de la soldadesca, cuya participación en la guerra, en todas las guerras y en todos los tiempos, es el pillaje y la violación. No, estamos hablando de gente de alta graduación que se robó todo lo que pudo y violaron de la forma más cruel y más espantosa a las mujeres de las aldeas, que les marcaron los polacos, porque pese a que los polacos odiaban profundamente a los rusos, igual se hicieron cómplices de los rusos en estas cuestiones. Así que prácticamente cuando termina la guerra, y además porque directamente lo que hizo el ejército ruso es dispersar a la población judía, y iba a decir una palabra que es del campo, arrearla, prácticamente arreándolos y metiéndolos en territorio de lo que es la Unión Soviética allá. Entonces, los judíos que había antes eran pocos. Los rusos no estaban acostumbrados
a, a ver a judíos, no formaban parte del universo compartido por ellos. Y ahora empiezan a verlos, empiezan a temerlos y además nunca habían estado antes ahí. Hay entonces toda una cuestión sobre que dice que los judíos eran más educados o más leídos o más instruidos que el campesinado ruso, que sí, verdaderamente la condición a que fue sometido por el imperio zarista. Me gustaría saber cuánto mejor fue la situación durante los primeros años de la Unión Soviética y de lo que pasó después. Bueno, pero eran prácticamente en una condición de inhumanidad terrible. Bueno, y en toda esta historia, los judíos, generalmente lo que se dice a partir de esto, porque después acá ahora empieza a tener mucha difusión, algo que había mandado a escribir el zar en Francia, que son los protocolos de los sabios de Sion, diciendo que los empresarios judíos quieren apoderarse del mundo y los revolucionarios judíos harán las revoluciones para que los dueños de los capitales se apoderen del mundo. Como sigue siendo muy popular o muy difundida toda esta historia, nace ahí en 1905, cuando la manda a redactar el zar, así que las malas lenguas que llegaron a todas partes dijeron que gran parte de la revolución soviética había sido llevada a cabo por judíos. Bueno, es cierto que participaron judíos muy importantes, pero mayoritariamente no lo eran. Lo que hay, lo que dice otro historiador es que sí, que los judíos fueron muy utilizados, por los antisemitas y fueron utilizados por los comunistas. ¿Hay algo más? ¿Querés que sigamos hablando de esto un poco más? Yo creo que tendremos tiempo en próximas entregas para seguir hablando de este final de la zona de residencia y engancharlo con lo que va a venir después, ¿no? Que va a ser el cambio, la apertura hacia la sociedad rusa ya soviética. Sí, sobre todo más que la apertura, también hay que pensar que una gran parte de esta gente que estaba acá, una gran parte no, pero una parte importante, van a tener que ver con la creación de Israel, de estos intelectuales que dijimos. Así como hubo otros que se opusieron, hubo otros como Ben Yehuda, que más o menos creo que para 1870 o algo así se va a vivir a Jerusalén. Digo, tiene que ver también bastante con qué hicieron también estos judíos de las zonas de residencia y la influencia que tuvieron también en la creación del Estado de Israel, ¿no? Y así también, y también en la creación no en la creación, pero sí en la forma actual de Estados Unidos, que también han tenido una gran influencia, y en otros países, ¿no? Sí, seguro. Si uno lo mira un poco, así lo veremos. Así que bueno, entonces seguiremos. Entonces tenemos un mundo judío absolutamente, como siempre somos los judíos, así variopinto, hay de todo, está lleno de Hasidim. Siempre Gershom Scholem escribió hace muchos años un libro sobre la mística judía, y él dio una conferencia en 1948 y dijo que prácticamente casi no quedaban Hasidim en territorio de lo que había sido la zona de residencia y bueno, y en el territorio ruso después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cambia el tiempo, las cosas cambian muy rápidamente, pero también todo lo que, en todo este movimiento tan diverso de tantas cosas, que es apasionante y a veces no es tan fácil de escribir y hacerlo fácil de entender. Y hay una cosa que yo escribí en el texto y dice que para la época de 1880 los judíos estaban muy pobres, ahí van a empezar la época de los terribles pogroms, todavía esto nosotros no lo mencionamos, así que nos quedan cosas por contar, y entonces dice que el judaísmo se había empobrecido mucho. Dice que una de las razones fue el alto crecimiento demográfico que experimentó el judaísmo que vivía en esa región. Se dobló prácticamente, se quintuplicó la población entre 1800 y 1900, y esto es un hecho
muy importante. Será por eso que cuando lo fue a ver, yo siempre lo pienso casi como Miseide. Miseide, para los que no saben, es mi abuelo en yiddish. Al barón de Montefiore, que el zar le dijo que esperaba que un tercio de los judíos se fueran, otro tercio se muriera y otro tercio se asimilara, y terminar por fin con el problema de los judíos en esa región. Así que lo que sí te podemos observar, que se lo dijo, quería mucho a los judíos. Con ironía. Sí, irónicamente lo vamos a decir. Bueno, vamos a seguir entonces hablando de todos estos temas en un próximo encuentro, pero es un momento enormemente vital dentro del judaísmo, porque tiene que ver, como dijiste vos, con los que se fueron a Estados Unidos, a Inglaterra, y los que se están yendo a Israel. Y van a crear un mundo nuevo también. Pues de ese mundo nuevo hablaremos dentro de 2 semanas aquí en Milim, la historia de las diásporas. Les recordamos las páginas www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia, y hasta la próxima. Gracias a vos.